Gracias, señores abogados. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia de contra la acusación en los seguidos en el expediente 332-2022, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria. Audiencia programada a su continuación para el día de hoy, 28 de marzo del 2025 a las 14:30 horas, llevándose de manera virtual por disposición superior. Para efectos de el registro de asistencias, Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señores abogados. Buenas tardes, concurrentes todos. Rubén Anicaba Medina, fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, con acreditación en las sesiones anteriores. Gracias. Ok, gracias. La defensa de Obando Salas. Muy buenas tardes, señor magistrado, y con todos los presentes en esta plataforma. Mi nombre es Julio César Barrenechea Gamio, abogado con registro local 24310 de Lima y demás datos consignados ya en autos sin variación. Gracias. La defensa de Gómez Sánchez y Correa Fallen. Buenas tardes, señor juez, y a todos los presentes. Abogado Alfonso Freddy Muñoz Godoy, con datos consignados en las audiencias anteriores. Gracias. La defensa de Roncal Vargas. La defensa de Neira Farfán. Presente, doctor. Abogado Rafael Eduardo Franco Lacuba, sin variación y mis datos personales, doctor. Por Reina Farfán, no, mano, doctor, uno solo. No, es de Neira Farfán y de Quiñones. Y de Quiñones, ya. Ok, gracias. 5 y 7. La defensa de Valencia Sánchez. La defensa de Morales Polac y Fernández Gallarday. Señor magistrado, buenas tardes. Estoy presente. Si no tengo problemas con la conexión, doctor. ¿A qué dice esa doctora? Sí, doctor, buenas tardes. ¿A qué dice, doctora? María del Carmen Cipillipán Monzón, abogada con registro local 72269, defensa técnica de Carlos Emilio Fernández Gallarday y José Morales Pola. Gracias. La defensa de Maite Arias. Sí, señor magistrado, muy buenas tardes, colegas presentes. Por la defensa de Ricardo Alfonso Maite Arias, mi nombre es José Alberto Carreño Chumbes, Colegio de Abogados de Guábara 165, y demás datos ya consignados en las audiencias anteriores. Gracias. La defensa de Roncal Vargas. ¿Se conectó la doctora? 6. La defensa de Valencia Sánchez. Tampoco se ha conectado. Hacemos un receso de unos 5 minutos, señor especialista, a ver si se logra comunicar con esos dos abogados para efectos de verificar su asistencia. Gracias. Correcto, señor magistrado. Señor especialista, creo que podemos continuar. ¿Me avisa, por favor? Sí, señor magistrado, le informo de que la defensa técnica de segundo Guillermo Valencia Sánchez ya se encuentra presente y la doctora Luz Raquel Nuñumero Vargas se va a conectar en unos segundos. Ya conversé con ella, doctor. Ya. Podemos empezar. Podemos empezar. Presente. Con las disculpas del caso, señor magistrado. Señor especialista, ¿podemos empezar, por favor? Sí, doctor, podemos comenzar. Ya. Ok. Bien, vamos a continuar. Estábamos con la asistencia de Roncal Vargas. Doctora, para que se acredite. Sí, señor magistrado, muy buenas tardes. Por la defensa técnica, el señor Arnolfo Roncal Vargas. Mi nombre es Luz Raquel Nuñumero Vargas, con registro Colegio de Abogados de Lima número 77200, defensa técnica del señor Arnolfo Roncal Vargas. Gracias. La defensa de Valencia Sánchez.
Muy buenas tardes con todos los presentes. Marcos Ibaceta Gamarra, con CAL 35942, con la disculpa del caso por la demora. Señor especialista, ¿me da un número de resolución, por favor? Resolución 17, doctor. 17. Ok. Bien, vamos a continuar con la audiencia. Entonces se va a dictar la resolución número 17, resolución 17 Lima, 28 de marzo del 2025, atendiendo a lo señalado por las partes en audiencia y considerando. Primero, habiéndose agotado el control formal, en el control sustancial, los abogados defensores han formulado excepciones, la misma que según se detalla. 1.1, la defensa técnica del investigado Obando Sala formula la excepción de prescripción, señalando que se tiene que aplicar una norma más favorable al investigado, indicando además que la ley 32.107, vigente desde el 10 de agosto del 2024, ley por la cual se establecen los plazos de vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a partir del 1 de julio de 2022 y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Esto a partir de 9 de noviembre del 2003. Además de ello, ha señalado que al no estar comprendido dentro de de esas normas internacionales, la conducta respecto de la conducta de su patrocinado no puede ser tipificado como delito de lesa humanidad. Además de ello, también ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 258-2019, Marias Corpus, del 18 de mayo del 2021, respecto del caso del general Francisco Morales Bermúdez. También ha hecho referencia al artículo 80 y artículo 82 del Código Penal en cuanto a la prescripción y el cómputo de la prescripción. Y ha señalado de que respecto de los hechos ocurridos en el año de 1991, el plazo máximo de prescripción por no ser cadena perpetua, el delito previsto en el artículo 108, sería mayor de 20 años y que estos ya habrían cumplido a la fecha, ya que del 3 de mayo de 1991, fecha de ocurridos los hechos, habrían transcurrido al momento de la formalización, el 16 de agosto del 2021, 30 años, 3 meses, 13 días para efectos de esta investigación. Por lo que refiere que ha prescrito respecto de su patrocinado, habiéndose extinguido la acción penal, razones por las cuales solicita que se declare fundado su pretensión. Además de ello, también ha formulado la excepción de naturaleza de acción respecto del delito o haciendo referencia al principio de legalidad y tipicidad, señalando que el delito de homicidio calificado ya no es de lesa humanidad por ser incompatible con la ley 32.107, por lo que no puede ser calificada como tal hasta antes del año 2002. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Para ello invoca el principio de legalidad. Esto es de que previamente, ante los hechos, debe existir la norma y que no ha sido desarrollado el criterio de lesa humanidad en el requerimiento de control de acusación por parte del Ministerio Público. 1.2. También tenemos que la defensa técnica de Arnulfo Roncal Vargas
también ha formulado la excepción de prescripción, haciendo referencia a que los hechos habían ocurrido el 3 de noviembre del 1991, con la norma vigente, o siendo aplicable la norma vigente en dicha época, y que no se cumple con el contexto de lesa humanidad señalado por el Ministerio Público, ya que no se ha advertido la existencia de grupo de personas, sino que han ido con una lista en mano a ejecutar a las personas previamente identificadas, por lo que refiere que no es aplicable al presente caso el delito de lesa humanidad señalado por el Ministerio Público. Y también ha hecho referencia que en cuanto al delito, que tiene una pena máxima de 15 años más la mitad, es decir, 7 años y medio, por la prescripción larga sería, o extraordinaria, sería 22 años, 6 meses de pena privativa de libertad, lo cual habría pues extinguido el día 2 de noviembre del 2013, por lo que habría prescrito en el extremo de su patrocinado. Y 1.3, a su turno el Ministerio Público absuelve también las excepciones formuladas por las partes, haciendo referencia a la Ley 32.107, indicando que, o señalando en cuanto se refiere a la desaparición de la norma que dicha norma estaría desafiando las normas internacionales y la Constitución Política del Estado. Además de ello, hace referencia a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el proceso seguido contra Almonacid versus Chile. También ha hecho referencia al decreto legislativo 1097 en cuanto a crímenes de lesa humanidad. Refiere que no puede quedar impunes los responsables, siendo estos delitos imprescriptibles. También ha hecho referencia al derecho a la verdad y al derecho a la vida, y que una sala penal de apelaciones habría inaplicado la ley 32.107. Y en cuanto a la excepción de naturaleza de acción, pues también señala que había en los hechos materia del presente proceso han fallecido 6 personas, que los hechos han sido sistemáticos y generalizados, por lo que el delito de destrucción y eliminación de subversivos se había dado por parte de los investigados, por lo que solicita que se declare infundado las excepciones formuladas por las partes. Segundo, también tenemos como antecedente en el presente proceso un incidente generado en el 332-2022-1, ante un pedido de la excepción de prescripción formulado por Manuel Fernando Bando Salas, se declaró infundada la misma, siendo confirmada por la Sala Penal de Apelaciones, esto mediante la resolución 12 del 23 de agosto del 2023. Tercero, en cuanto a las normas aplicables para efectos de las excepciones formuladas en el presente caso, tenemos el artículo 3.1, el artículo 80 del Código Penal, donde hace referencia a los plazos de prescripción de la acción penal, en cuyo párrafo primero señala que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley penal para el delito si es privativa de libertad, y en el cuarto párrafo la prescripción no será mayor de 20 años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua, se extingue la acción penal a los 30 años.
3.2, el artículo 82, inciso 2, donde se refiere que los plazos de prescripción de la acción penal comienzan en el delito instantáneo a partir del día en que se consumó. 3.3, el artículo 108, que viene a ser el delito que están atribuyendo a los investigados, donde se establece que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años al que mate a otro, concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes. 1, por ferocidad, codicia o lucro o por placer. 3.4, también tenemos el artículo 4 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, donde señala, artículo 7, crimen de lesa humanidad, inciso 1, a los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. A, asesinato, que es lo invocado por el Ministerio Público. Y 3.5, también tenemos la ley 32.107, su humillada ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, en cuyo artículo 2 establece que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio del 2002. Artículo 3 señala la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 9 de noviembre del 2003. Artículo 4. Los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, según lo dispuesto en el artículo 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional. Ley suscrita por Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso de la República, por Arturo Alegría García, vicepresidente del Congreso de la República, con la anotación, por tanto, no habiendo sido promulgado dentro del plazo constitucional por la Presidenta de la República en cumplimiento del artículo 108 de la Constitución Política de Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la República, ordeno que se publique y cumpla. Lima, a los 7 días del mes de agosto del 2024, suscrito por Eduardo Salguana Cavides, presidente del Congreso de la República, Carmen Patricia Juárez Gallegos, primera vicepresidenta del Congreso de la República. De la norma que está siendo materia de cuestionamiento por las partes y promulgada por el Congreso de la República. Cuarto, en cuanto a los hechos que han generado el presente proceso, se tiene que el 23 de abril de 1991 a las 19 horas aproximadamente, miembros de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru emboscaron a una patrulla de la base contrasubversiva Antahuampa, la cual se desplazaba en un camión de 300 con itinerario Medio Mundo, Vegeta, Guaura, Huacho,
por la altura del kilómetro 153 de la Panamericana Norte, produciéndose un enfrentamiento donde los presuntos subversivos arrojaron artefactos explosivos, el que hizo explosión y de inmediato se produjo disparos con arma de fuego, resultando fallecidos miembros del ejército peruano, el sargento servicio militar Bello Nina Raúl y el cabo servicio militar Valerio Sánchez Leonidas, y heridos otros 8 clases servicio militar, presentando con lesiones, unos con amputación de las 2 piernas, 2 con amputación de una pierna, otro con heridas en el abdomen y 4 con heridas múltiples en diferentes partes del cuerpo. También cae abatido uno de los atacantes, presunto terrorista, más tarde identificado como León Celso Uribe Loaiza, alias Cholo Uribe, quien portaba una pistola Magnum 357 y una granada de mano tipo piña, ciudadano que era poblador de la localidad de Humaya. También se tiene que el Comando de Estado Mayor de la 18ª División Blindada del Ejército Peruano instruyeron al jefe de batallón número 77, Belisario Suárez, teniente coronel Arnulfo Roncal Vargas, proceda a participar en la operación mixta realizada por miembros del Ejército y de la Policía Nacional de Perú en la localidad de Humaya para la identificación de los autores del ataque terrorista del 23 de abril de 1991, aprovechando la inhumación del subversivo León Celso Uribe Loaiza, Cholo Uribe, a llevarse a cabo el 26 de abril de 1991 en el cementerio de Humaya, ordenó a su vez la participación de sus coacusados, mayor de infantería del ejército, segundo Guillermo Valencia Sánchez, jefe de la base militar contrasubversiva de Antahuampa, capitán de infantería del ejército Francisco Guillermo Miguel Neira Farfán, jefe de la base militar contrasubversivo de Andahuasi, y capitán de infantería del ejército Epifanio Delfín Quiñones Loyola, jefe de la base militar contrasubversivo de Paramonga, habiéndose obtenido como resultado la intervención de 30 personas de sexo masculino, quienes fueron sometidos a investigación en la sección contra el terrorismo de esta jefatura provincial de la Policía Técnica a cargo del comandante PNP-PT Esteban Muchotrigo de la Cruz, después de las investigaciones y diligencias practicadas a cargo de la sección contra el terrorismo de Huacho, a cargo del capitán Carlos Emilio Fernández Gallarday y del subalterno PNP-PT Jorge Alberto Morales Polac, donde se elaboró y emitió el atestado policial número 10-SE-JP contra Heriberto Díaz Malma, Florencio Villarreal Palacios y César Romero Villafani, donde se concluyó su presunta autoría de la acción terrorista del 23 de abril de 1991, mientras que los otros 27 intervenidos se les dio libertad gradualmente. También se tiene que, como similar actuación, criminal, estructural y planeamiento precedente, el 3 de mayo de 1991, continuando con esta línea de acción que era la eliminación de los autores de dicho ataque terrorista por miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru, Manuel Fernando Obando Salas, general del ejército, jefe de la 18ª División Blindada del Ejército Peruano, el inspector general de brigada Pablo Correa Fallen y el jefe de Estado Mayor Carlos Arenas Sánchez,
que conformaban el Comando Estado Mayor de la 18ª División Blindada del Ejército Peruano, dieron instrucciones al fin de que ordene la realización de una operación de los pobladores de Humaya y Chambara con la finalidad mencionada de ubicación de los sediciosos responsables del ataque emboscada del 23 de abril de 1991. Es así que, con la orden vigente emanado por el jefe de batallón número 77, Belisario Suárez, los acusados, mayor de infantería del ejército, segundo Guillermo Valencia Sánchez, jefe de la base militar contrasubversivo de Atahuampa, capitán de infantería del ejército Francisco Guillermo Miguel Neira Farfán, jefe de la base militar contrasubversiva de Andahuasi, y capitán de infantería del ejército Epifanio Delfín Quiñones Loyola, jefe de la base militar contrasubversivo de Paramonca, procedieron a dar inicio al plan de operaciones dispuestos relacionadas a la ubicación de los responsables del ataque emboscada del 23 de abril de 1991, previa identificación que contrastada con una relación de los nombres de las personas que buscaban. El ejército, pero en efecto, siendo las 01 horas de la madrugada aproximadamente, proceden a trasladarse clandestinamente en vehículos con un grupo de 20 sujetos con el rostro cubierto, pasamontañas de color negro y linternas con botas militares, chompas oscuras, pantalones verdes, llevaban rayos de portátiles, linternas y estaban armados con armas de fuego, metralletas, fusiles, entre otros objetos, los que interrumpieron el desplazamiento de la carretera que conduce a la localidad de Humaya y Chambara, distrito de Huaura y Sayán, provincia de Huaura, departamento de Lima, siendo los acusados que se encontraban al mando el mayor de infantería ejército segundo Guillermo Valencia Sánchez, jefe de la base militar contrasubversivo de Atahuampa, capitán de infantería del ejército Francisco Guillermo Miguel Neira Farfán, jefe de la base militar contrasubversivo de Andahuasi, y capitán de infantería del ejército Epifanio Delfín Quiñones Loyola, jefe de la base militar contrasubversivo de Paramonga, los que ordenaron los siguientes actos criminales. Hechos Humaya. Interrumpieron el inmueble ubicado en el poblado de Humaya, cito, calle Pedro Benavides, número 31, preguntando por Javier Alberto Ipanaqué Marcelo, al que, al no encontrarlo, obligaron a su hermana Milagros, Susana Ipanaqué Marcelo, que lo condujan al domicilio donde esta persona se encontraba, quien al llegar al predio donde se encontró descansando su hermano Javier Alberto Ipanaqué Marcelo, los desconocidos agresores le exigieron que lo llamase por su nombre, accediendo la testigo, llegando el agraviado fallecido, saliendo de su inmueble, deteniéndolo y conduciéndolo a las afueras para ser sometido y ejecutado con disparos de arma de fuego en la cabeza. Luego, de la misma forma, en el domicilio ubicado en el centro poblado de Humaya, sin número, de Fidel Antonio Romero Conde, después de identificarlo previa muestra de sus respectivos documentos de identidad, lo extrajeron, redujeron y condujeron a una distancia aproximada de 200 metros, donde le efectuaron disparos de arma de fuego en la cabeza, ocasionando su deceso. De igual manera, los autores irrumpieron en el domicilio ubicado en el centro poblado de Humaya, sin número, de la familia Salinas Conde, preguntando por Guillermo Valentino Salinas Conde, quien al escuchar que lo buscaban se escondió en uno de los ambientes y al no ubicarlo aprendieron a sus hermanos Víctor, Rolando, Santiago y Carlos Javier Salinas Conde, trasladándolos hasta la plaza de armas de Humaya, donde también se encontraban varios pobladores en la misma situación bajo la custodia de otros grupos armados. Mientras tanto,
Guillermo Valencia Salinas Conde salió de su inmueble para ir en busca de sus hermanos, instantes que fue interceptado por los autores, quienes le efectuaron con disparos de arma de fuego en la cabeza y le ocasionaron su deceso. Hecho Chambara, seguidamente, horas más tarde, a las 3 del 3 de mayo de 1991, a las 2:30 horas aproximadamente, con similar acción o esquema, ingresaron a la localidad de Chambara Alta, sitio en el kilómetro 29 de la carretera Huaura-Sayán. Proceden a dirigirse al domicilio de Toribio Chamorro Salazar, donde lo extraen de su vivienda. Uno de los sujetos se identificó como camarada Gonzalo, realiza exclamaciones vivas al presidente Gonzalo, seguidamente confrontando su nombre en una de las listas que tenía en su poder, y al no figurar le indicaron que retorne a su domicilio. Simultáneamente, otro grupo armado ingresaron al domicilio ubicado en el poblado de Chambara, sin número, de Uriol Tapur Ayala. Identificándolo, lo redujeron y detuvieron para luego efectuar disparos de arma de fuego en la cabeza, ocasionando su deceso. Igualmente, estos criminales allanaron el domicilio situado en el centro poblado de Chambara, sin número, de Aniceto Garay Añala. Identificándolo, lo redujeron y detuvieron, a quien lo extranjeron, y a unos metros le efectuaron disparos con arma de fuego en la cabeza, ocasionándole la muerte. Luego los sujetos se retiraron con dirección a Chambara Baja. Luego ya en Chambara Baja, a horas 3:30 aproximadamente, los mismos criminales irrumpen violentamente el domicilio situado en el poblado de Chambara, sin número, de Víctor Manuel Briceño García. Identificándolo, lo redujeron y detuvieron, a quien le preguntaron si era Manuel Briceño, admitiendo ser el mismo que buscaban, retirándolo a la calle, donde lo ejecutaron con disparos de arma de fuego en la cabeza, ocasionándole su deceso, y luego de efectuar vivas por el presidente Gonzalo y viva la guerra de guerrillas, se retiraron a bordo de un vehículo que se encontraba por la zona. Estos son los hechos respecto a los cuales se ha formalizado la investigación y la acusación en contra de los hoy acusados. Bueno. Quinto, respecto de los hechos que se ha indicado anteriormente, ocurridos en el año de 1991, se tiene 5.1, los hechos ocurridos el 3 de mayo de 1991, por lo que a la fecha han transcurrido más de 33 años, esto o hasta la dación de la ley 32.107. Esto por un lado. 5.2, también tenemos que en el artículo 108 del Código Penal se establece que la pena es no mayor de 15 años de pena privativa de la libertad, por lo que la prescripción extraordinaria es más la mitad, lo que equivale 22 años, 6 meses, por lo que prescribiría el delito el año 2013 aproximadamente, hasta la fecha, habiéndose presentado hasta la fecha, pero por mandato legal sería un máximo de 20 años, por lo que ese sería hasta el año 2011. Esto es, según el Código Penal, serían 22 años, 6 meses, pero en el mismo artículo 80 se hace referencia de que el máximo de la pena no es mayor de 20 años, por lo que sería el año 2011 que debería de prescribir dicha pena. En sexto, en cuanto
a las normas vinculadas al delito de lesa humanidad contenidas en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, respecto del cual se ha cuestionado las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos, esto es, que sea un ataque generalizado o sistemático de una población civil, ya que se habría tratado de un acto dirigido contra determinadas personas, víctimas debidamente identificados, y no contra una multitud de víctimas, así como que los ataques no sean sucesivos y contra un número determinado de personas, por lo que no se justificaría la aplicación de la citada norma en el presente caso. En este tópico debe tomarse en consideración lo señalado incluso en el requerimiento de control de acusación, donde se trata o se explica en qué consiste un ataque generalizado o sistemático, al señalar en el rubro tercero de un escrito de aclaración presentado el 5 de diciembre de 2024, donde señala que un ataque el cual conforma ESEFI constituye una línea de conducta que implica la comisión de múltiples actos. Además, conforme la jurisprudencia, este término ataque no debe ser interpretado de manera restringida. En cuanto a generalizado, connota la naturaleza de gran escala de ataque y el número de las personas atacadas, y sistemático refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia y la probabilidad de su ocurrencia esporádica, dirigido a una población civil. Esto haciendo referencia al Estatuto de la Corte Penal Internacional, y de igual modo también señala en cuanto a un pronunciamiento que tiene el Tribunal Constitucional, donde en uno de sus rubros, respecto al segundo criterio, dice, porque son 4 los criterios que establece el Tribunal Constitucional, señala que deben ser ejecutados en un contexto de ataque generalizado y o sistemático a la población civil. Sobre esto refiere que el elemento generalizado se señaló que implica un ataque de gran escala, por lo que se desencadena un gran número de víctimas. En cuanto se refiere al carácter sistemático, señala que de sus acciones, dichas acciones no fueron ocurrencias esporádicas, sino planeadas para luego ser ejecutadas. En cuanto a estos términos contenidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sobre esto, se tiene que, según lo señalado, se ha dado cuenta en cuanto a los hechos, las víctimas habrían sido identificadas previamente para efectos de concurrir a sus domicilios de cada uno de ellos, de donde habrían sido sustraídos aparentemente por gente a mando de los investigados. Por lo que consideramos que no quedaría claro en qué medida es que podríamos hablar de generalizado y de sistemático para efectos de comprender
los hechos en materia de investigación dentro de los delitos de lesa humanidad. Séptimo, en cuanto a la ley 32.107, norma que ha sido ya modificado, no modificado, sino ha precisado los alcances y la aplicación de la ley o de las normas internacionales suscritas por el Estado peruano. Sobre esto tenemos 7.1. En la citada ley 32.107 se ha precisado tanto en el primero como el artículo 2 y 3 que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entra en vigencia en el Perú el 1 de julio del 2002 y que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad entran en vigencia el 9 de noviembre del 2003, según esta ley señalada por el Congreso de la República, suscrito por Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso de la República, Arturo Alegría García, vicepresidente del Congreso de la República, el 8 de julio del 2024, y refrendada por Eduardo Salguanas Cavides, presidente del Congreso de la República, y Carmen Patricia Juárez Gallegos, primer vicepresidente del Congreso de la República, el 7 de agosto del 2024. Por lo que, a partir de la vigencia de esta norma, las citadas normas internacionales estarían o serían aplicables no para los hechos que son materia de investigación en el presente proceso. 7.2. Además de lo señalado anteriormente en cuanto al pronunciamiento de la Corte Suprema, del Congreso de la República mediante la ley, también se tiene que, a raíz de algunas modificatorias dadas por el Congreso de la República, como en la ley 32.108, la Corte Suprema ha emitido en algunas resoluciones judiciales determinadas situaciones que deben ser tomadas en consideración. Tenemos la casación 1766-2024, Huancavelica, cuyo fundamento séptimo en la parte pertinente señala esa modificación legal como prerrogativa legislativa, es decir, competencia primaria legiferante, es ineludible pese a que podía alcanzar a comprometer la confianza pública en el sistema de justicia, confianza que es fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho, pues si los ciudadanos perciben que las leyes le dan la espalda, es probable que disminuya su disposición a colaborar con las autoridades. De ahí la importancia de mantener un equilibrio sin socavar la legitimidad del sistema jurídico, pues del dogmático del derecho penal, el juez y el legislador debe siempre conciliar, lo que no significa, en cambio, que por ello deba dejarse de respetar las reglas de la correcta técnica legislativa, la cual solo puede ser hecha al lado por razones supremas de inconstitucionalidad, ámbito al que no pertenece la tipificación de los delitos, que es exclusivo y excluyente de la prerrogativa del legislador. También en el recurso de apelación 371-2024, Corte Suprema ha señalado en su fundamento 9.5, 9.4, 9.5, parte pertinente, dice
Pues a pesar de las pésimas consecuencias sociales que engendran por no considerar la grave situación de inseguridad ciudadana que la patria soporta, es mal que nos pese una norma vigente y ha sido emitida dentro de las prerrogativas constitucionales de configurar la tipicidad delictiva que corresponde al legislador parlamentario. En el 9.5 señala, de otro lado, no resulta tolerante la invocación de decisiones o al activismo judicial soportado en las razones subjetivas particulares que pudieran exhibir un juez, aun cuando pretenda hacer eco del justificado reclamo popular, porque la inaplicación de la ley como potestad inherente de la función jurisdiccional extravía su independencia e imparcialidad si no exhibe razones constitucionales o convencionales de rescate de los derechos fundamentales a favor de la dignidad humana de las víctimas o la libertad o las garantías procesales de los imputados. En ningún caso puede admitirse solo inferencias legiferantes que no pertenecen a la potestad jurisdiccional, menos por razones que no conciernen al rescate de valores o bienes jurídicos constitucionales o convencionales. Esto lo señalado por la Corte Suprema. En este sentido, se insta a los jueces a cumplir con las leyes concedidas o otorgadas por el Congreso de la República, como la ley, se entiende también la ley 32.107, suscrita por los presidentes del Congreso de la República. 7.3, también tenemos que, si bien en el expediente 333, incidente 333-2022-1, se ha resuelto la excepción de prescripción formulada por la defensa técnica de Obando Salas, declarando fundada la misma, y en segunda instancia fue declarado infundada la apelación. No obstante ello, a la fecha se advierte la existencia de nuevas situaciones, tales como la existencia de la ley 32.107, suscrita por el 8 de julio del 2024 por Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso de la República, Arturo Alejandro García, primer vicepresidente del Congreso de la República, y refrendada por el 7 de agosto del 2024 por Eduardo Salguana Cavides, presidente del Congreso de la República, y por Carmen Patricia Juárez Gallegos, primer vicepresidente del Congreso de la República, donde precisan las fechas a partir de cual entran en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, esto es el 1 de julio de 2002, y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, el 9 de noviembre del 2003. B. También tenemos que la Corte Suprema, con los acuerdos plenarios, en la casación número 1766-2024 Huancavelica y 371-2024 Corte Suprema, ha instado la aplicación o respeto de las normas concedidas por el Congreso de la República, quien es el órgano encargado de dar las normas legales. Dice que respecto de los hechos a los cuales el Ministerio Público está atribuyendo el contenido de asesinato como consecuencia de los alcances del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no se advierte en este caso
el tema de un ataque sistemático, pero generalizado y sistemático conforme se ha dado cuenta en el fundamento sexto de la presente resolución. De lo desarrollado, no es posible aplicar la norma internacional contenida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, en aplicación de la Ley 32.107, publicada el 9 de agosto del 2024. Para el presente caso, en la medida que los hechos, materia de investigación, han ocurrido en el año de 1991, así como por lo resuelto por la Corte Suprema en la casación y el recurso de apelación antes señalado. Estando a lo antes expuesto respecto a los hechos ocurridos en el año de 1991 y que a la fecha han transcurrido más de 33 años, por lo que el mismo ha prescrito para efectos de los investigados por haber transcurrido el tiempo en exceso al máximo previsto en nuestro ordenamiento legal. Vigente a la fecha de ocurrido los hechos. Sobre ello también se tiene lo resuelto por la Corte Suprema en la casación 453-2022 nacional, en el fundamento tercero, apartado 1, donde señala que la institución de la prescripción es un derecho sustantivo material. El hecho por el tiempo transcurrido se convirtió en historia y la necesidad de pena diluye o pierde sentido político criminal. Se sustenta, según es de enfatizar, en la necesidad de pena más allá que parte o alguna de sus disposiciones puedan estar ubicadas en el Código Procesal Penal y que procesalmente puedan concebirse como un presupuesto procesal. Por lo que, estando a lo antes señalado y de conformidad con lo previsto en el artículo 6, inciso 1, literal E del Código Procesal Penal, se resuelve 1. Declarar fundada la excepción de prescripción formulada por la defensa técnica de los investigados Obando Salas, Manuel Fernando y Roncal Vargas Arnulfo, en los seguidos en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio calificado. En consecuencia, se declara el sobreseimiento del presente proceso y, en aplicación del artículo 8, inciso 6 del nuevo Código Procesal Penal, se extiende su aplicación a los demás acusados. 3. Carece de objeto emitir pronunciamiento sobre la excepción de improcedencia de acción. 2. Carece de objeto emitir pronunciamiento sobre la excepción de improcedencia de acción. Y 3. Que han notificado en este acto los concurrentes con el dictado de la presente resolución. Señor fiscal, lo resuelto. Señor magistrado, no estando de acuerdo con la disposición emitida por su despacho, interponemos recurso de apelación. Muy bien, doctor. La defensa de Obando Salas. Muy conforme, señor magistrado. La defensa de Roncal Vargas. Conforme, señor magistrado. Bien, estando a lo señalado, damos por concluida la presente audiencia. Señores, que tengan buenas tardes. Gracias por su participación. Pueden cortar. Señor magistrado, le pediría por favor que nos envíe la copia de la video para interponer el recurso. Al señor Es especialista. extensivo para todos. El señor especialista. Sí, señor magistrado, voy a correr traslado. Corriendo con el señor fiscal, por favor, para que le envíe. Bien, señores, Correcto, señor magistrado. Buenas tardes. Señor fiscal, ¿puede poner en el chat su correo, por favor? Doctor, ¿puedo colocar mi correo para que también se me notifique a mí, por favor? Sí, está bien. Todos los que quieren que se les notifique, por favor,
ingresen su correo ahí en el chat, por favor. Gracias, doctor. Entiendo aparte que está siendo grabado por Justicia TV, ¿no es así? Entonces me imagino que estará el video colgado en su página web. Sí, podría ser, ¿no? Pero yo igual les voy a remitir a sus correos. Todavía demora un par de horas, 3 horas para que se pueda grabar en el sistema.